Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Burak Özçivit rompió el silencio y confesó entre lágrimas, la persona que más amaba fue quien más lo lastimó. ¿Qué ocurrió realmente entre él y Fariye Epsen? El reconocido actor turco Burak Özçivit ha dejado a todos sin palabras tras una reveladora y emotiva entrevista donde rompió en llanto mientras hablaba de una traición que nunca imaginó. El ídolo de muchas mujeres, protagonista de exitosas telenovelas como Kara Sevda y Kurulus, Osman, mostró por primera vez su lado más humano, más vulnerable. Y lo hizo con palabras que todavía resuenan en los corazones de sus fans: me rompió el alma. Y fue precisamente la persona que más amaba. La entrevista, grabada durante un evento benéfico en Estambul, se volvió viral en pocas horas. La periodista local Ayşegül Tunç, quien estuvo presente, declaró: jamás vi a Burak así. Sus ojos estaban llenos de dolor verdadero. Todo comenzó cuando un reportero le preguntó sobre su relación actual con su esposa Fariye Epsen, y fue entonces cuando el ambiente cambió por completo. Con la voz quebrada, Burak confesó: durante años pensé que estábamos construyendo algo sólido, algo que podía resistirlo todo. Pero hay heridas que no se ven, hasta que es demasiado tarde. La confesión dejó atónitos a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar las redes sociales con mensajes de apoyo. Lo más impactante fue cuando mencionó: no me traicionó con otra persona, pero me traicionó con sus silencios, con su indiferencia, con su ausencia emocional cuando más la necesitaba. Fariye, quien también es una reconocida actriz y madre del hijo de Burak, Karan, aún no ha dado declaraciones oficiales. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja reveló que los problemas comenzaron hace aproximadamente un año, tras diferencias sobre la crianza de su hijo y la carga laboral de ambos. Burak quería pasar más tiempo en casa, pero Fariye estaba enfocada en retomar su carrera. Ahí empezaron los conflictos, dijo la fuente. En otro momento de la entrevista, Burak reveló una escena dolorosa que aún lo persigue: una noche volví a casa después de una grabación muy dura. Esperaba un abrazo, una palabra cálida. Pero ella simplemente me miró y siguió con su teléfono. Me sentí invisible. Esta confesión generó una ola de reacciones en las redes. Muchas mujeres dijeron sentirse identificadas con esa sensación de abandono emocional, y el video acumuló más de 3 millones de vistas en apenas 24 horas. No es que ya no la ame, continuó Burak, pero me di cuenta de que me estaba perdiendo a mí mismo por intentar mantener viva una relación que ya no me daba paz. A lo largo de la conversación, fue evidente que su dolor no venía del odio, sino del amor no correspondido. A veces amar también significa soltar, añadió entre sollozos. Este testimonio generó un enorme revuelo en Turquía y en toda la comunidad de fans internacionales del actor. La pareja, que siempre fue vista como un modelo de amor y éxito familiar, ahora se encuentra en el centro de una tormenta emocional que nadie vio venir. Pese a la conmoción generada por sus palabras, Burak quiso dejar en claro que no está buscando culpables ni pretende victimizarse. No estoy aquí para señalar. Ambos cometimos errores. Pero cuando ya no hay diálogo, el amor empieza a doler, dijo con una serenidad que contrastaba con el temblor en su voz. Los fanáticos han comenzado a dividirse en redes sociales. Algunos defienden a Burak por su sinceridad y vulnerabilidad, mientras otros piden prudencia al hablar públicamente de temas tan personales, especialmente cuando hay un hijo de por medio. Karan merece padres en paz, aunque no estén juntos, comentó una seguidora en Instagram. Mientras tanto, Fariye ha optado por el silencio. Su última aparición pública fue durante una gala de moda hace unas semanas, donde se mostró sonriente pero esquiva ante los medios. Los rumores no se han hecho esperar. Algunos medios locales incluso han especulado sobre una posible separación temporal, aunque no ha habido confirmación oficial. Entretanto, la industria del entretenimiento turco se ha volcado sobre el asunto. Compañeros de elenco, directores y productores han expresado su apoyo a Burak, admirando su valentía al hablar desde el corazón. El actor Kenan İmirzalıoğlu declaró: a veces ser hombre es también mostrarse frágil. Burak lo ha hecho con mucha dignidad. En redes, se multiplican los hashtags como #Fuerza Burak y #Estamos contigo. Y hasta se han creado videos tributo por parte de fanáticos que recopilan sus escenas más románticas junto a Fariye en diversas producciones. El contraste entre la imagen idealizada y la cruda realidad conmueve a todos.
Algunos psicólogos y terapeutas de pareja han comenzado a analizar el fenómeno en medios de comunicación, destacando la importancia de hablar sobre la salud emocional en las relaciones, especialmente en una cultura que a menudo glorifica el silencio masculino. Lo que ha hecho Burak puede abrir camino a muchas personas para que se escuchen mutuamente antes de que sea demasiado tarde, indicó la terapeuta familiar Mila Ikarslan. Por otro lado, medios internacionales como People en español, Hola, y El País han comenzado a seguir de cerca el drama, traduciéndolo para audiencias de América Latina y Europa. La figura de Burak ha trascendido fronteras, y ahora su dolor también. En una actualización compartida en sus redes unos días después de la entrevista, Burak escribió: "Gracias por tanto amor. Estoy tratando de sanar. No sé qué viene después, pero quiero encontrarme a mí mismo de nuevo. Y, sobre todo, ser un buen padre para mi hijo". Estas palabras fueron recibidas con miles de mensajes de aliento. Incluso algunos famosos de otras industrias, como el futbolista Arda Turán y la cantante Adise, comentaron públicamente en sus publicaciones. Lo cierto es que esta confesión ha puesto sobre la mesa temas que suelen permanecer ocultos: el desgaste emocional dentro del matrimonio, la presión de las expectativas sociales y el costo de mantener una imagen pública perfecta. Una fuente cercana al entorno de Farilla habría mencionado que ella está pasando por un proceso interno igualmente doloroso, pero prefiere vivirlo en privado. No está huyendo, solo no quiere convertir su dolor en espectáculo, habría dicho la fuente. Con el paso de los días, la atención mediática sigue creciendo. Productoras y revistas están solicitando nuevas entrevistas, pero Burak ha decidido retirarse temporalmente del foco para centrarse en su familia y en sí mismo. "Quizás es hora de estar en silencio yo también, pero un silencio que sane, no que destruya", habría dicho a un amigo íntimo. En paralelo, algunos fans especulan que esta crisis podría inspirar a Burak a crear un proyecto más personal, como una película o documental sobre las relaciones y el amor moderno. "Tiene el talento y ahora tiene una historia que contar", escribió un crítico de cine turco en Twitter. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es cómo esta historia ha generado una ola de reflexiones colectivas. Mujeres y hombres por igual han compartido sus propias experiencias de desilusión, abandono emocional y resiliencia. En TikTok, se ha vuelto tendencia el reto almohadilla una palabra no dicha, donde los usuarios relatan momentos en los que un silencio les dolió más que cualquier grito. A medida que el escándalo mediático va tomando nuevas formas, algunos expertos temen que el foco se desvíe de lo humano y lo emocional hacia lo puramente sensacionalista. No obstante, por ahora, las palabras de Burak siguen resonando. Amar no siempre es suficiente. A veces, el amor necesita cuidado, presencia y palabras. Y cuando eso falta, duele más que una traición física. Nadie sabe con certeza qué pasará con la relación entre Burak y Farille. Tal vez logren sanar, quizás sigan caminos separados. Lo único claro es que, con esta confesión, Burak ha abierto un nuevo capítulo en su vida, uno más sincero, más real, y quizá más solitario. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te conmovió tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de los famosos. Hasta pronto.